Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista, ¿sí? Desde Activamente, en este ciclo que llamamos Trabajamos para la Inclusión. Estamos arrancando este viernes 16 de octubre para hablar con la doctora Inés Herrera, ¿sí? Del enriquecimiento ambiental y en el neurodesarrollo. Así que bueno, estábamos con algunos temitas ahí, si Inés se puede conectar, arrancamos. Mientras tanto, bueno, aprovecho para mostrarles este hermoso diseño, ¿sí? Accesible, que hace la gente de Chiao Tabú, que tienen unas cosas muy piolas para empezar a mostrar, ¿no? Que la diversidad y la discapacidad la podemos encontrar en cualquier lado. Bueno, ahí cuando se conecte Inés, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias por hacernos compañía, gracias por estar acá, o por estar allá, mejor dicho. Hola, Inés. ¿Qué tal? ¿Me escuchás bien? ¿No? Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Recién termino de dar clases, así que con la garganta un poco tomada, pero acá estoy. Decime que te preparaste un vasito de agua, aunque sea, para tener ahí de apoyo. Uh-huh. Bueno, Inés, te voy a presentar, sos licenciada y doctora en psicología, especialista en estudios sociales de la discapacidad y también investigadora, ¿sí? Tuviste becas por el Hospital Italiano, el Centro de Investigación del Hospital Italiano y por el En CONICET realidad también. no soy investigadora todavía, debo aclarar. O sea, es como que de ¡Wow! vocación sí, uno lo es. Me gusta mucho investigar, pero todavía soy becaria postdoctoral de CONICET. O sea, el siguiente paso es ser investigadora Perfecto, después. Uh-huh. bien. Vale la aclaración entonces. Bueno, Inés, vamos a arrancar metiéndonos de lleno en el tema que hoy nos convoca, Dale. ¿sí? Y le vamos a empezar a contar a los que están del otro lado a qué nos vamos a referir o a qué nos referimos cuando hablamos de ambiente enriquecedor en el neurodesarrollo. Bien, bueno, creo que es un término como muy convocante, ¿no? Se habla mucho esto de lo rico de las experiencias, ¿no? Qué importante que nos enriquezcan. Eh, Se habla mucho también del ambiente facilitador, es un concepto de Donald Winnicott, ¿no? Que lo estamos escuchando hace tiempo y que a mí me encanta. Pero me gustó el nombre ambiente enriquecedor para esta charla, ¿no? Porque creo que de eso se trata. Cuando hablamos de neurodesarrollo, hoy ya nadie discute que el ambiente tiene un rol fundamental para que ese neurodesarrollo se dé de manera óptima, ¿no? Vale aclarar que cuando hablamos de neurodesarrollo estamos hablando, digamos, sin ir más lejos, del desarrollo de un individuo, pero decimos neurodesarrollo porque no nos olvidamos que eso tiene una base en la maduración de nuestro sistema nervioso, ¿no? Que, digamos, progresivamente va evolucionando y esto es lo que nos permite responder cada vez mejor a las situaciones de la vida cotidiana y si lo llevamos al ámbito educativo, esto nos permite aprender, ¿no? Pero bueno, hoy ya nadie discute esto de si cuando uno se desarrolla es innato o es adquirido, como si fuera una dicotomía, sino que sabemos, ¿no? Que más allá de nuestra predisposición genética y nuestra base biológica, el rol del entorno en el que se desarrolla un individuo es fundamental, ¿sí? Y ese entorno tiene que ser enriquecedor, porque esto es un arma de doble filo, ¿no? También podría ser un entorno que obstaculiza el desarrollo, ¿sí? O que, digamos, genera distintos factores de riesgo para que ese desarrollo se dé de manera sana o de manera óptima. Entonces, bueno, qué importante tener en cuenta esto, ¿no? Y cuántas veces la trayectoria del desarrollo se ve afectada porque hay algo o varios factores del ambiente que deberíamos ver de qué manera los ajustamos, ¿no?
Exacto, exacto. Y esto que decías vos, ¿no? Durante muchísimo tiempo se consideraba que lo que uno traía era, o sea, desde lo genético, quiero decir, la carga genética, era lo que iba a definir cuánto podía, cuánto no podía, independientemente del lugar o el entorno en el que se desarrollara. Pero todas estas cosas se fueron poniendo en discusión y gracias a investigaciones, ¿sí? Fueron comprobando todo esto que vos decís, el peso que tiene en el desarrollo de cualquiera de nosotros, ¿no? El entorno, el lugar donde nos estamos desarrollando, el lugar, las posibilidades que nos dan y demás. Nosotros estuvimos hablando con Inés bastante antes de la charla para prepararnos, y en base a todo lo que yo conozco de ella, le quiero preguntar algo que estuvimos hablando en privado, y que tiene que ver con esto de que Inés, entre todas las cosas que estudió, siempre estuvo como haciéndose preguntas, ¿no es cierto? Y estas preguntas la llevaban a investigar. Pero ¿cuál fue esa primera pregunta o de las primeras preguntas que te hiciste y que marcó esto de empezar a investigar y que se relaciona obviamente con el tema que tratamos hoy, ¿no? El ambiente enriquecedor en el neurodesarrollo. Creo que las preguntas que me hice se las hicieron muchas personas. Pero bueno, cada uno va haciendo como su camino, ¿no? En mi caso, siempre me pregunté desde que yo estaba en la escuela, digamos, por qué algunas personas tienen más facilidad para aprender determinadas cosas, ¿no? En comparación con otras, y por ahí lo que para mí es muy fácil, para vos es difícil y al revés. Eh, si hay algo en nuestro cerebro que es lo que nos permite aprender, si es solo una cuestión biológica, hasta dónde influye el entorno. Estas son un poco las preguntas que yo me fui haciendo. Por eso me costó mucho elegir la carrera, porque estaba entre medicina para dedicarme a la neurología, que de hecho me anoté y al final no fui. La psicopedagogía, donde me anoté primero, porque me interesaba mucho esto del aprendizaje, ¿no? Después al final me decidí por la psicología, como para tener una mirada más amplia y después ir especializándome en tal caso. Creo que uno se sigue especializando a lo largo de toda la vida. Eso es muy importante y sobre todo hoy uno tiene que mantenerse actualizado constantemente, ¿no? Si hablamos de la neurociencia, digamos, es una disciplina que surgió en los últimos años y que es muy nueva y que todavía hay muchas cosas que no se saben, y por eso a veces es importante desmitificar algunas cosas que se dicen así rápidamente, eh, qué sé yo, en los medios de comunicación o en los ámbitos de divulgación, que a veces están buenos para que la gente se aproxime a algunos descubrimientos de la ciencia, pero a veces hay que tener cuidado con cómo se transmiten algunas ideas, para no caer como en esos falsos determinismos o esas falsas dicotomías de las que hablábamos antes, que a veces confunden y que pueden generar muchos estigmas, ¿no? Y pueden generar mucho daño en la sociedad. Exacto. Entonces, desde esta pregunta, ¿no? De por qué yo aprendo de una forma o no aprendo determinadas cosas y por qué al otro le cuesta tanto aprender, ahí empezaste, bueno, a estudiar la carrera que estudiaste, pero después te pusiste a investigar, ¿no es Sí, cierto? Y vos venís más de este lado de la medicina, de las ciencias duras, de que todo tiene no solo una conceptualización, sino una terminología que se engasilla bastante dentro de determinado marco. Pero yo te conocí en una carrera de las ciencias sociales, ¿sí? En una especialización en estudios sociales de la discapacidad, y la discapacidad de Inés, la psicología, la investigación, perdón, las neurociencias, ¿cómo se mezcló todo eso? ¿Qué influencia tiene, según todo lo que vos venís investigando, el modelo social de la discapacidad y esto del ambiente enriquecedor? ¿Qué te lleva a vos a mezclar todos estos conceptos y a nutrirte a su vez de ellos? sí. Bueno, creo que el corazón ahí en la medicina nunca dejó de estar, ¿no? Yo me anoté, me acuerdo, para hacer el CBC en la UBA, para medicina, hice toda la cola, qué sé yo, y bueno, al final no fui a ninguna clase porque me terminó gustando la psicología y dije, bueno, quedará para otro momento. Y bueno, de hecho, de alguna manera, cuando estaba terminando la facultad, surgió la posibilidad de hacer mi trabajo de integración final o tesis de licenciatura en un laboratorio de neurociencia, y ahí es como que dije, esto es lo que
había quedado por ahí perdido y yo siempre quise hacer, ¿no? Como entender cómo funciona el cerebro y cómo nos habilita o no y hasta dónde el aprendizaje, ¿no? Y bueno, y después uno se va encontrando en los distintos ámbitos de la vida y también en lo que es el ejercicio profesional, en mis humildes experiencias, porque soy muy joven todavía, pero, digamos, fui encontrando tanto en el ámbito de la clínica como en el ámbito de la educación, que son dos ámbitos que me gusta mucho moverme ahí, tanto en lo que es educación común como lo que es educación especial, ¿sí? Estuve trabajando en una escuela especial, también pasé por un centro educativo terapéutico y fui como viendo distintas prácticas o experiencias profesionales donde yo decía, bueno, pero ¿por qué a veces nos quedamos como mirando el diagnóstico médico, ¿no? Y a veces nos olvidamos del nombre del paciente o el nombre del alumno, ¿sí? Según si estamos en la clínica o en la educación, y bueno, ahí va el TEA, el TDAH, ¿no? Y empezamos como a poner estas etiquetas, que tampoco digo que los diagnósticos no tengan alguna utilidad, porque para algo existen, pero me parece que cuando se le da más peso del que tienen, que en el fondo son, digamos, ejes orientadores para la práctica clínica, ¿sí? Pero cuando se le da más importancia a la que tienen, nos olvidamos de cuánto se puede hacer desde el entorno y por qué no tenemos que ponerle un techo a muchos niños en su aprendizaje. Esto es algo que a mí me enojaba mucho incluso. Me crucé con gente maravillosa que hay en todos lados, que siempre apostaba como digamos, a que cada niño podía más a pesar de las dificultades o del diagnóstico que tuviera. Eh, pero también por ahí había gente que ya ponía un techo y decía, bueno, esta persona ni te gastes en explicarle esto porque no lo va a entender. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo veo que hay otra docente que de repente lo encara de otra manera y que apuesta todas las fichas a que quizás buscando por otro camino, ¿no? Ese niño puede llegar a ese aprendizaje, puede acceder de otra forma. Entonces me empecé como a hacer esas preguntas y a decir, bueno, pero entonces no está todo el peso puesto como en el diagnóstico médico, en la cuestión del neurodesarrollo propiamente, sino que tiene que haber algo más. Eh, y bueno, y ahí se te abre como un panorama muy amplio, te das cuenta que no sabes nada en realidad, porque si vamos, por ejemplo, a los trastornos del neurodesarrollo, hay una variedad inmensa, eh, digamos, hay muchas veces que la sintomatología se debe a una causa exclusivamente genética, ¿no? En los casos de la herencia monogénica, donde hay un gen específico que es el que determina un fenotipo, lo que no quita que después esa persona, más allá de ese diagnóstico genético, se mueva en un entorno como todos nosotros y también haya muchos factores del entorno que puedan obstaculizar o facilitar ese desarrollo. Pero después hay otros diagnósticos que tanto se usan en el ámbito médico, ¿no? De los famosos trastornos del aprendizaje, trastorno por déficit de atención, trastorno del espectro autista, bueno, y así un montón que deben haber escuchado, que usualmente nombramos la sigla, ¿no? Y a veces nombramos al niño con esa sigla como si ese fuera su nombre, donde no está muy claro, digamos, cuánto hay de herencia, cuánto hay de ambiente, ¿no? Y esto del cuánto hay sería importante saberlo porque, digamos, no es lo mismo una condición de lo genético en un 20% que en un 70%, ¿sí? Lo mismo en el ambiente, porque eso, digamos, da más o menos posibilidades de intervenir desde el entorno. Nosotros los genes no los podemos cambiar, digamos. Tampoco ese sería el objetivo, todo es el modelo social, que era lo que antes me preguntabas, ¿no? Pero bueno, hay tanta variedad que eso a veces, a mí que siempre me gustó la investigación, eso dificulta la posibilidad de, por ejemplo, hacer una investigación para evaluar la efectividad de las intervenciones tempranas. Seguramente todos escuchamos hablar de la estimulación temprana, la atención temprana, la intervención temprana, o como dicen los anglosajones, early intervention, ¿no? Todos sinónimos que quizás tienen sus matices en el término específico, Claro. pero que en el fondo nos están hablando, ¿no? De justamente estas intervenciones que hacemos en los primeros años de vida, cuando vemos
digamos, algunos factores de riesgo en el neurodesarrollo y nos damos cuenta que alguna tuerca hay que ajustar desde el ambiente, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta dónde esto es efectivo? ¿Cómo es que es efectivo? Si es que lo es. Y bueno, y están los que dicen que no hay que estimular demasiado, que ya va a caminar, que ya va a poder, que es cuestión de tiempo. Están los que todo parece urgente y hay que intervenir demasiado rápido, ¿no? Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que la ciencia, si se quiere, ha validado, ¿no? Y esto es muy difícil de poder tematizar y estudiar desde la investigación por toda esta amplia variedad que yo te comentaba antes de distintos diagnósticos, ¿sí? Donde no es lo mismo una causalidad estrictamente genética o una herencia, digamos, poligénica, donde hay a una condición, pero ninguno en particular, y donde todavía la ciencia tiene que seguir estudiando. En todos los casos, más allá del tipo de herencia genética, siempre hay una contribución del ambiente que va a depender, digamos, de cada caso en particular, de cada niño y de cada contexto que rodee a ese niño, ¿no? Y por contexto, digamos, estamos hablando de esos primeros vínculos, de la familia, del acceso a la educación, digamos, un montón de cosas que sería como muy difícil abordar. Y la ciencia lo que siempre nos pide es tratar de acotar lo más posible y disminuir la variabilidad para poder estudiar algo. Entonces, uno dice, ¿y entonces cómo hago? ¿No? Por eso yo creo que al día de hoy todavía nos falta mucho por avanzar en la investigación para poder determinar qué tan efectivas son estas intervenciones tempranas, porque no es como otro fenómeno. Ahí te escucho cuando si verificás tu hipótesis o no. se me corta. ¿Sí? No sé. Y bueno, esta es una de las cosas que me empecé a preparar y que, bueno, en el caso de la especialización que comparto con Laura, en estudios sociales de la discapacidad, mi trabajo integral es en investigar un poco sobre esto, ¿no? En realidad fue una primera aproximación del arte del tema, ¿no? Siempre con la mirada del modelo social de la discapacidad, para ver un poco qué sabemos al día de hoy y qué nos falta saber y cuáles son los problemas para investigar la efectividad de la intervención temprana. Y bueno, la verdad que no tengo una respuesta, tengo más preguntas, como siempre te digo, pero creo que el camino por el que hay que ir tiene que ver un poco con romper con algunas estructuras o esquemas que a veces tenemos y que es otra cosa. Científicos que por ahí tienen cierta apertura que otros no tienen, entonces bueno, hay de todo, ¿no? Te escucho entrecortado, Inés. No sé si la gente te está escuchando perfecto. Si vos me escuchás bien a mí. A determinadas metodologías. Medir todo. También es importante combinar. Perdón, veo que se... Ahí volvió. De a rato se me... Ahí te escucho bien. No, verte veo, de a rato se me entrecorta el sonido. No sé vos cómo me ves a mí, si me escuchás bien. ¿Ahí me escuchás, Inés? Sí, ahora sí. ¿Vos me escuchás? Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, no sé hasta es dónde muy interesante todo lo que decís. No, sí, me faltaron las últimas 2 palabras. Me quedé pensando en qué abanico tan amplio de conceptos y de lugares desde donde te has parado para poder mirar esta situación, ¿no? Cómo viniste a cuestionar, a poner en relieve uno sobre otro, y tratando de ver desde el modelo social cómo tener esta mirada sobre lo que tiene que ver con la clínica, como vos decís, con esto del diagnóstico, con la importancia de enriquecer el ambiente. También pensaba en la definición o el concepto, ¿no?, del modelo
social de la discapacidad, que viene a poner el entorno como facilitador o como obstaculizador del ejercicio de cada sujeto, ¿no? De poder acceder a sus derechos, de poder... Entonces, en esto de poner en el entorno, pasamos a tener todos un poco de responsabilidad. Digo, independientemente de cuál fue el diagnóstico o bajo qué DCM 3, 4, 5, como el que esté vigente, como bien decías vos el otro día, independientemente de eso, el modelo social sigue poniendo la responsabilidad en el entorno para facilitar, para que la persona pueda acceder. Y entonces si hablamos de este entorno, hablamos de todos los entornos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el entorno educativo. El entorno educativo que también debe flexibilizar para poder permitir que cada sujeto desarrolle sus potencialidades, intentar proponerle, ¿no? Siempre variantes, como vos decís, enriquecer el ambiente, desde propuestas, desde desafíos, desde distintas metodologías, desde distintos enfoques. Y algo que yo te dije en privado y que te quiero decir al aire es lo importante de hacernos preguntas, ¿no? Inés sigue investigando porque se sigue cuestionando cosas y que cuando uno se hace preguntas enriquece, sea cual sea su profesión, sea cual sea el espacio desde donde ejerce, ¿sí? Porque si yo me hago preguntas, cuestiono mis prácticas, cuestiono lo que está sabido, y a lo mejor la respuesta sigue siendo la misma, pero en ese proceso de descubrir la respuesta hay un montón de aprendizajes. Y como vos dijiste también, el aprendizaje con otros enriquece un montón, ¿sí? Y esto me lleva a una idea que Daniel Valdés habla de ayudas para aprender. Es un concepto del desarrollo que además se llama, hay un libro que se llama así, Ayudas para aprender. Daniel Valdés, psicólogo que se especializa en Sí, autismo, ¿no? Corregime si sí, digo mal. Y por otro lado quería tomar el concepto de Vygotsky, que habla de la zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿Cuánto puede hacer una persona, un sujeto, y cuánto puede hacer cuando lo hace con otro? Con una pequeña ayuda, con una pequeña intervención, con alguien que ya lo está haciendo. ¿Cuánto más puede desarrollar? A los que trabajamos en el área de lo motriz, en el deporte, particularmente en el área de la educación física, es algo que uno va sabiendo aunque no sepa que lo dijo Vygotsky, porque lo va viendo en la tarea, ¿sí? En esto de al que le sale mejor y al que todavía no le sale, y cómo este trabajo conjunto, este trabajo en el mismo ambiente, ayuda a potenciar. Y cada uno llegará hasta donde pueda, y llegará hasta donde pueda en cada etapa, pero sigue avanzando, apoyándose en el entorno, en estas ayudas. Entonces, a lo que yo quería ir es, aprendemos mejor entonces cuando aprendemos con otros, cuando hay un entorno, en este caso facilitador, o un entorno resonante, como también se dice, ¿no? Crear entornos resonantes en educación, entornos que favorezcan esta sí. educación. ¿Vos pensás así, Inés? Sí, pienso así, no solo porque uno por ahí esto lo ve en los libros, sino porque uno lo ve en la realidad, ¿no? Eh, yo siempre digo, y lo voy a decir al aire, que a mí me hubiese encantado que Laura fuese mi profesora de educación física, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las experiencias que yo tuve no ayudaron tanto, no era un área en la que yo sentía facilidad, ¿sí? Y mi historia no es la más feliz, ¿no? Y cómo desde el ambiente esto podría haber modificado la historia, ¿no? Y bueno, otra vez compartiendo otras experiencias con Laura, ¿no? Uno ve cómo trabaja y dice, wow, ahí uno está viendo cómo desde el ambiente, de estas pequeñas ayudas, porque son pequeñas muchas veces y no tienen por qué ser tan grandes, ¿sí? De hecho, este concepto de zona de desarrollo próximo, que después lo retomó otro psicólogo que fue Brunner, que Daniel Valdés siempre lo cita mucho y le encanta, es el de andamiaje, ¿no? Este andamio que ponemos para construir un edificio, pero cuando la edificación está lista hay que retirarlo, ¿no? Hay que saber retirar la ayuda, la dependencia. Exacto. Y a veces son pequeñas ayudas, Sí. va dependiendo de cada situación y de cada momento de aprendizaje, pero que si uno brinda desde el ambiente, no pueden aparecer por otro lado, ¿no? O sea,
no hay pastilla ni medicación que pueda cumplir el rol que cumple la estimulación por parte del ambiente, ¿sí? Y en eso me surge un poco lo que yo estudié en mi tesis doctoral, que tuvo que ver con estudiar un tratamiento que redujera la muerte de neuronas que ocurren cuando nacemos con falta de oxígeno. Muchas veces nos ahorcamos con el cordón umbilical o porque nacemos con un parto prematuro antes de tiempo. Por diversas razones o condiciones de salud, puede suceder que haya muerte de neuronas en el nacimiento y que esto genere una secuela en el neurodesarrollo que traiga problemas de aprendizaje a futuro, ¿no? Bueno, y es una problemática de salud que no tiene al día de hoy, si se quiere, una cura o, en su defecto, un tratamiento medianamente efectivo, ¿sí? Y entonces, desde el ámbito de la investigación, lo que hacemos es probar distintos tratamientos que muchas veces son farmacológicos para ver cómo podemos reducir la muerte de neuronas, cómo podemos reducir esas secuelas que hay en el neurodesarrollo. Son lo que llaman los tratamientos neuroprotectores, ¿no? Porque hay que proteger a la neurona, porque si la neurona va bien, entonces el aprendizaje va como un avión, ¿no? Y entonces, bueno, lo que yo hice en mi tesis doctoral fue un trabajo de experimentación en un laboratorio donde probamos una determinada sustancia para ver si administrada a tiempo, en esa ventana de tiempo, ni bien se detectó que hubo falta de oxígeno al nacimiento, se podía reducir la muerte neuronal. Y si esto traía mejoras tanto en lo conductual como en el cerebro, ¿no? Porque uno cuando trabaja en un laboratorio en ciencia dura puede llegar a ver cómo esa mejoría en la conducta o en el aprendizaje tiene un correlato que resulta que las neuronas del cerebro están, digamos, mucho más íntegras que en el caso donde no hubo tratamiento, por ejemplo, o generan más sinápticas. Bueno, y todo este tipo de cosas que a mí me encantan y que de alguna manera sería como la explicación biológica de esto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, de alguna manera corroboramos, si se quiere, nuestra hipótesis. Esta sustancia tenía cierta efectividad, ¿sí? Era neuroprotectora, pero no era la panacea, ¿sí? Y digamos, el efecto que tenía terapéutico, si se quiere, era parcial, ¿sí? Y por otro lado, en el laboratorio también estuvimos probando qué pasaba cuando el tratamiento no era un fármaco, sino cuando era la estimulación por parte del ambiente, ¿no? Y aparece el ambiente enriquecedor, pero en el laboratorio. Son estas jaulas donde los animales no están solos, sino que están con estímulo social, con pares y con distintos estímulos sensoriales, tipo parques de diversiones, como digo yo, para que se entienda, donde frente a estos estímulos, ¿no? Hay algo que se genera en el neurodesarrollo que no es el mismo que el de aquel animal que está solito en su jaula sin todos estos estímulos, ¿no? Y también vimos que este tipo de intervención era neuroprotectora. Dijimos, esto es algo que un fármaco evidentemente no lo está pudiendo lograr, ¿sí? O quizás el fármaco sí tiene, digamos, cierta efectividad, pero no es lo suficiente. Quizás tenemos que empezar a pensar, que esto es lo nuevo que se viene ahora, en tratamientos combinados, ¿no? Donde, bueno, quizás hay un fármaco que ayude en algunos casos, pero también necesitamos algún tipo de estimulación temprana desde el ambiente, ¿no? Esto de alguna manera para mí fue como una prueba muy palpable de que todo esto que uno ve en los libros, ¿no? De que somos la biología, pero también el entorno, lo vi, digamos, en algo que yo lo hice, ¿no? Que por supuesto con todo un equipo atrás, porque es imposible hacer un experimento sola, te imaginarás, porque como te decía antes, tiene que controlar muchas variables, ¿no? Porque si no, no es válido lo que uno encuentra. Pero bueno, eso es algo que yo no me lo olvido más y me da ganas de seguir investigando y decir, bueno, ¿qué pasa si combinamos tratamientos y si esta lógica la llevamos al día a día, ¿no? En los seres humanos, en el ámbito clínico, en el ámbito de la educación, ¿no? Cómo brindamos estas ayudas para aprender en el momento justo, ¿no? Ese desafío justo que a veces hay que brindar. De alguna manera retomando estas ideas que comentabas, ¿no? De Daniel Valdés, por ejemplo. Yo tuve la suerte de tenerlo de profesor. Para mí es como un ídolo, ¿sí? Bueno, yo
cuando trabajé en el centro educativo terapéutico que te conté, donde había muchos pacientes con trastorno del espectro autista, empecé como a interesarme un poco por esto del autismo, ¿no? Yo estaba recién en las primeras clases de psicopatología en la facultad y me ayudó mucho empezar a ver algunos casos clínicos. Y bueno, justo surgió un curso que daba Daniel Valdés, que ahora lo sigue dando un montón de años, y tuve la suerte de tenerlo de profesor y bueno, por supuesto me voló la cabeza, ¿no? Muchos de estos conceptos que él trae a veces como tan bajados a la realidad y tan claros, que creo que eso es lo que hay que tratar de hacer, porque a veces se transmite en palabras muy difíciles y muy técnicas, cuestiones que son mucho más sencillas, y creo que lo importante es que todo lo que nosotros descubrimos desde la investigación llegue a todos, ¿no? Esto de la transferencia del conocimiento, de que llegue a la comunidad, de que llegue, por ejemplo, a los futuros docentes. Esta es una cosa que para mí es muy importante, y tengo la suerte de, recién te decía que venía de dar clases, tengo la suerte de dar clases en la universidad para futuros maestros de nivel inicial y nivel primario, también para futuros profesores de nivel superior, y de alguna manera transmitir todo esto que la neurociencia tiene para decir a la educación, y que me parece tan importante que los docentes lo tengan presentes. Siempre, ya te digo, desde un lenguaje que sea accesible, cercano, ameno y que sea claro, porque es un error cuando queremos como llevarlo del laboratorio como si fuera un copy-paste, digamos, a la vida real, porque nos encontramos con que es todo mucho más complejo en la realidad de los seres humanos y que hay mucho todavía por descubrir, digamos, ¿no? Inés, me quedé pensando, mientras vos hablabas, yo iba como hilando algunas ideas, y quería, y también estaba leyendo algunos comentarios que preguntaban un poco en esta etapa particular que estamos atravesando, en esto del aislamiento, de no poder asistir a clases, este entorno que nos falta de socialización que es la escuela, que también es un entorno de aprendizaje, por supuesto. ¿Cómo podemos, qué importante sería empezar a acompañar a los padres? No digo empezar ahora que estamos en octubre, pero lo pensaba como desde el inicio, ¿no? Acompañar a los padres para fortalecer estos entornos y enriquecerlos, que puedan comprender esto de enriquecer los entornos, de la importancia que tienen desarrollar estas posibilidades, la oferta, que sean variadas, facilitar estos aprendizajes, ¿no es cierto? Y que las familias también lo necesitan. Porque a lo mejor, como decías vos, no todo el mundo sabe esto, ¿sí? A veces los profesionales no se toman el tiempo de cuidarlo, a veces de cuidarlo no, de comunicarlo, asisten a las terapias, tal vez van a estimulación temprana también, pero a veces queda como que el conocimiento lo tiene el profesional, y eso que el profesional hace yo no sabría ni podría hacerlo en mi casa. Pero a lo mejor yo lo puedo hacer a mi manera, o a lo mejor esos juegos que juego con mi hijo, o esos juegos que se me pueden ocurrir y que jugaba yo cuando era chica y él no los conoce, pueden también, ¿no? O estoy muy lejos de lo que estamos No, a hablando. mí me parece que, a ver, antes hablábamos de esto de desmitificar, ¿no? Creo que ni los psicólogos ni los que hacemos investigación tenemos la solución mágica de nada. O sea, como le digo siempre a mis estudiantes, ¿no? Que son ellos los que tienen experiencia de aula, porque ya muchos trabajan en escuelas y son ellos los que tienen esa vocación docente. Son ellos los que saben de didáctica, por ejemplo, y son ellos los que tienen la posta sobre cómo hay que enseñar. Yo soy psicóloga, me dedico a la neurociencia y les cuento un poco qué es lo que se sabe hoy, digamos, tratar de actualizar un poco, pero más que una orientación no es. En realidad, el que está todos los días con el aprendiz es el docente, los padres, como decías vos, ¿no? Que están todos los días con el niño, lo conocen mejor que el profesional. Entonces, me parece que hay que como sacar esa idea, ¿no? De que nosotros tenemos algún tipo de solución mágica, porque si no caemos en el modelo médico rehabilitador, ¿no? Donde, bueno, nosotros tenemos el saber, a su hijo hay que curarlo porque tiene un problema, yo le voy a decir qué es lo que hay que hacer. Y en realidad es una cuestión de mirar el entorno, dijimos antes, ¿no? Y cuántas cosas se pueden hacer desde el entorno. Me acuerdo de una profesora
que tuve en una capacitación en estimulación temprana en el Hospital Rivadavia, donde aprendí un montón. Muchas veces se dicen cosas de los hospitales públicos y la verdad es que es uno de los lugares donde más aprendí. Y ella nos decía que una de las primeras cosas que hay que hacer en estos tratamientos de intervención temprana es la devolución del saber materno, ¿sí? Esta profesora que se llama Beatriz Barcos, que siempre la recuerdo con mucho cariño, decía siempre eso, o sea, son ellos los que saben cómo tratar a sus hijos. Quizás lo que necesitan es que uno los escuche, los oriente, le brinde aquel conocimiento profesional que quizás no tienen y que puede ser esa pequeña ayuda que quizás los padres necesitan, pero si lo pensamos desde los contextos ecológicos, me parece que, digamos, los padres en ese sentido tienen no solo una gran responsabilidad, sino una gran oportunidad, ¿no? Y cuántas veces esa oportunidad es desaprovechada porque no se interviene a tiempo, o se interviene a tiempo, pero de una manera que no es muy enriquecedora, ¿no? Si vamos a hablar de ambiente enriquecedor. Claro. Entonces, por ejemplo, los psicólogos hablamos de una cosa que se llama psicoeducación, ¿no? Que es esto de hay que educar al paciente, o en el caso de los niños, también a los padres, ¿no? Educar en el sentido de explicarles, ¿no? Si hubo algún diagnóstico después de una evaluación, brindar una devolución, explicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se puede hacer desde el hogar, ¿no? Porque si no también pasa que si uno trabaja encerrado en el consultorio, ¿no? Así como no hay que trabajar encerrado en el laboratorio y compartir eso con la comunidad, tampoco hay que trabajar encerrado en el consultorio. Entonces, si yo trabajo algo con un paciente, pero después en la casa sucede lo contrario, estamos como volviéndolo loco a ese niño más que ayudándolo a que adquiera ese aprendizaje. Entonces me parece que un poco el modelo social de la discapacidad que antes lo mencionamos, más allá de esta definición que nos trae, que aclara tanto, me parece que lo que vino a decir es eso, que tenemos que intervenir desde el entorno, ¿no? Y como veo que dice alguien ahí en el chat, rescatar los saberes del otro, devolver el saber materno, como decía esta profesora. Exacto. Sí. Sí. Yo pensaba no solo rescatar los saberes del otro, sino alentarlo, ¿no? Como se dice hoy, empoderarlo, de que puede, ese saber lo puede capitalizar, eso que le sale naturalmente, reforzándolo un poquito por allá, acompañándolo con unos tips de la docente, con unos tips de la estimuladora temprana, esto de trabajar en red, ¿no es cierto? Trabajar entre todos, porque también pensaba lo que decíamos del niño en el consultorio o en la escuela, también todos, si bien somos los mismos sujetos, a veces nos desenvolvemos de distintas maneras según el ambiente. ¿No? Y con los niños sucede mucho eso. Y sobre todo cuando los niños, adolescentes y los jóvenes. Pero bueno, estábamos como un poco por la línea de los niños. Hay cosas que los motivan en algunos espacios y que si no los socializamos, si no se lo damos a conocer, ya sea a los padres, al otro profesional que trabaja con el niño, al otro docente que le da otro tipo de clase, de otro marco, de otra materia, a lo mejor se pierde. Y sobre todo si hablamos de sujetos que tienen alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no? Que necesitan, porque no se motivan a lo mejor con muchas cosas, o a lo mejor se motivan con una sola. Y a lo mejor en la terapia, en el juego, descubrimos que también le gusta esto. Entonces la importancia del trabajo en red para fortalecer, para seguir enriqueciendo no solo el espacio, sino enriquecer el espacio y el ambiente del niño lo más que se pueda. Esto que decíamos antes, de no ponerle un techo, de darle posibilidades, de hacernos preguntas, digo, para mí todo va enlazado, ¿no? Es como decías vos, no se sabe cuánto puede mejorar si enriquecemos el entorno. Entonces, enriquezcámoslo, tratemos de favorecer este trabajo en red, esta comunicación, que los padres se sientan seguros. A veces no es que buscan la respuesta en un profesional, pero sí se sienten temerosos porque no saben y el profesional sabe, eso también ocurre mucho. Pero nada, pensaba como en todas estas cosas juntas, y como dijiste vos antes, la importancia del modelo social. Y el modelo social de la discapacidad también habla de diseño universal. Un diseño universal o una terminología que nosotros en las entrevistas estuvimos desarrollando, ¿sí? Que hablamos desde lo arquitectónico, cuando hablamos con Alejandra Álvarez,
también lo retomamos con la accesibilidad cognitiva, cuando hablamos con Berta, y en algún momento Karina H. lo nombró al diseño universal de aprendizaje. Entonces, ¿es llevar el diseño universal también a la enseñanza? ¿Cómo es esto? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué lineamientos formularon o se piensa el diseño universal de aprendizaje? El DUA, que ahora todo el mundo lo nombra. DUA por todos lados. Nos gustan mucho las siglas, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Nos encanta. Como para las metodologías, como es el caso del DUA. Me quedé pensando desde qué lugar, y me quedé pensando también en esto que decías de lo enlazado y de la red, ¿no? A mí siempre me gusta como correrme un poco, si no uno se vuelve como medio loco con la ciencia dura, y pensar más como en términos literarios, ¿no? Una de las cosas que descubrió la neurociencia en los últimos años y que le permitió generar muchos más avances fue que las neuronas trabajan en red. Y así como las neuronas trabajan en red, creo que es importante que los seres humanos también lo hagamos, ¿no? Esto que hablabas antes del equipo, de la interdisciplina, ¿no? De los padres, la escuela, el equipo profesional, sobre todo para estas situaciones donde hay dificultades de aprendizaje por diversas razones, no solo por una condición de salud o por un diagnóstico, sino por alguna cuestión de que tiene que ver, donde es tan complejo, y por eso te decía antes que es muy difícil investigar la efectividad de una intervención, porque hay un montón de variables en juego, y porque es una red, y así debería ser. Pero yo creo que desde esta lógica de la red y del ampliar la mirada, habría que aplicar el famoso DUA, ¿no? Porque en el fondo, si estamos hablando de un diseño universal, o sea, para todos, para que todos aprendan, no hay otra forma de pensarlo si no es con esta idea de la red, ¿no? ¿Y por qué una red? Porque, digamos, el DUA, lo que todos conocemos, no es que yo lo inventé, que cómo surgió, fue cuando se empezó a ver, en realidad, el diseño universal en general, que primero provino de la arquitectura, por eso las otras charlas que ustedes antes tuvieron, claro. Se empezó a ver que aquellos apoyos que de repente se brindaban, ¿no? De manera aislada quizás a una persona con discapacidad resultaban beneficiosos para todos. Esta lógica del diseño universal que surgió en la arquitectura y después se fue llevando a otros ámbitos, como el caso de la educación y del aprendizaje, creo que fue una gran enseñanza, ¿no? Como, por ejemplo, en el aula, de repente un pictograma o un apoyo visual que uno pensaría que solo es útil para un niño con trastorno del espectro autista, con el famoso TEA, hablando de las siglas, en realidad beneficia a esto, beneficia al que ese día tuvo un mal día y está distraído con una cosa. Bueno, ni hablar ahora que tenemos las clases por Zoom, ¿no? Todos nos agotamos mentalmente y nos distraemos en algún momento. Si solo escuchamos gente hablar que se interrumpe con el micrófono, obviamente que nos vamos a distraer y quizás necesitemos una apoyatura visual, ¿no? Entonces, me parece que desde ese lugar, los que me preguntabas, hay que pensar el tema universal para el aprendizaje, ¿no? Desde esta idea de que queremos beneficiar a todos y lograr el aprendizaje de todos, no de unos pocos. Y queremos convivir entre nosotros y no incluir al que está afuera porque es diferente, ¿no? Sino ver como la diversidad como una riqueza. Y el DUA lo que nos brinda, yendo más a los términos técnicos, digamos, es como una guía, diría yo, de principios y pautas bien específicos para ver, bueno, en qué hacer en la escuela, no solo en el aula, en los distintos espacios de la escuela, para que realmente aprendan todos y cada uno, ¿no? Porque es esta idea de, por un lado, pluralizar, ¿sí? Los modos, diversificar, que haya múltiples modos, y por otro lado, individualizar a la vez, porque por más que yo haga la mejor educación DUA y diversifique y brinde muchas formas de acceder al mismo contenido, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Que cualquiera de nosotros requiera algún apoyo individual por X circunstancia. Entonces, como dice Gardner, que creo que a veces se lo conoce por la teoría de las inteligencias múltiples, pero dijo muchas otras cosas interesantes, la clave de la educación es pluralizar e individualizar, y es como todo el tiempo ir en esa dirección. Y el DUA va hacia eso, ¿no? Y otra cosa interesante del DUA que a mí me gusta mucho, y que intento siempre como recalcar a alumnos, es que tiene un fundamento en la neurociencia.
Y esto me gusta decir que Exacto. es un fundamento serio, no como algunas cosas que vemos en los bestsellers o en determinados espacios de divulgación que terminan confundiendo a las personas. Ojo, hay espacios de divulgación que son muy fructíferos y está buenísimo que exista la divulgación científica, pero bueno, como todo, no siempre se hacen bien las cosas, depende de quién lo haga. Digo, me parece que es importante, cuando sabemos que hay una metodología que tiene un sustento en la ciencia, que esto lo digamos y lo sepamos, ¿no? Porque si no, uno piensa que, digamos, hacer neuroeducación o aplicar la neurociencia a la educación es hacer a la gente caminar, dar una vuelta y volver en el medio del aula, que eso está bueno y sirve, pero no es solamente eso. En este caso tenemos toda Claro. una metodología que es el DUA, que tiene 3 principios específicos y que se basan ni más ni menos que en grandes redes que explican el aprendizaje, ¿no? Ahí está. Por las redes, ¿no? Las neuronas funcionan en red y hay 3 grandes redes que son las que a todos nos permiten aprender, ¿no? Y que tienen que ver con 3 grandes aspectos del aprendizaje, ¿no? Hay uno, el qué del aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cuál es el contenido? Y esto está en diversas modalidades sensoriales, ¿no? Y entonces ahí, digamos, son todas nuestras cortezas asociativas, ¿no? De las distintas modalidades sensoriales que tenemos en nuestro cerebro que se tienen que conectar, ¿no? Para acceder al qué del aprendizaje, ¿no? Y el DUA lo que dice es, bueno, diversifiquemos los modos de representar información, que no sea solamente Exacto. oral o solamente visual, ¿no? O solamente auditivo, digamos, vayamos diversificando para que todos y cada uno de alguna manera pueda acceder. Ahora, eso no alcanza, porque no es solo que haya lengua de señas, que haya, ¿no? Sino también tiene que haber siempre algo vinculado a la motivación en el aprendizaje, ¿no? Tiene que haber un porqué o un para qué. Tiene que haber ese aspecto, digamos, más emocional del aprendizaje, ¿no? Esas redes de porqué del aprendizaje que ya, digamos, tienen un sustento en una región que está por debajo de la corteza, ¿no? Que es el sistema límbico, que está asociado con nuestras emociones, ¿no? Motivar a los alumnos, ¿sí? Y tenemos que brindar diversas formas para poder motivarlos, ¿sí? Porque Ahí se me- ahí está. Estabas hablando de motivación cuando yo te perdí. No sé los demás, yo te perdí cuando estabas hablando de motivación. ¿Me escuchás? Ay, qué macana, ¿eh? Se cortó, dicen los chicos. A ver. Inés, ¿no me escuchás? Ay, bueno, a ver, salimos y volvemos a entrar.